y el abuelo tomaba un martillo y golpeaba, había un hierro colgando y el abuelo golpeaba el hierro, y cuando el abuelo golpeaba el hierro, todos los cerdos se venían desde el otro lado del chiquero corriendo porque era un sonido de hay comida. Y el niño recuerda esa escena porque dice que eran unos cerdos, claro, era un niño pequeño, veía esos cerdos como si fueran toros grandísimos, los cerdos corrían donde el abuelo, pero lo más impresionante, el recuerdo que él tiene de su abuelo, es que cuando ya los cerdos estaban cerca de donde el abuelo levantaba la mano y los cerdos se detenían. Y es donde les tiraba la comida. Dice que esa imagen del abuelo controlando a los cerdos todavía la tiene él en su mente. Él tenía prohibido ir al chiquero porque era un niño pequeño. Pero un día se escapó y se fue solito al chiquero. Y no le bastó con ir solo al chiquero, se metió en el chiquero. Y dice que ya ahí buscó y encontró el martillo que el abuelo usaba, y con su pequeña mano agarró el martillo y le vino la gran idea de golpear el hierro. Y dice que él golpeó el hierro y empezó el susto. Dice que vio donde todos los cerdos se vinieron corriendo hacia donde él soltó el martillo, y vio donde venían los cerdos corriendo, y él con todo el miedo que tenía se acordó de lo que hacía el abuelo. El abuelo levantaba la mano y los cerdos se detenían. Así que temblando, viendo dónde venían los cerdos, él empezó a levantar su pequeña mano temblando, y cuando la tuvo en alto, los cerdos se detuvieron. Y él estaba entre que se moría del miedo, pero el gran orgullo, los cerdos se detuvieron. Y en ese momento volvió a ver atrás, y atrás estaba su abuelo con la mano levantada. Hermanos, esa es la figura de Dios con nosotros. Nosotros decimos, yo saqué un título universitario, Dios con su mano levantada detrás de nosotros. Uy, ya logré comprar mi casita, es Dios con su mano levantada detrás de nosotros. Uy, mi hijo logró otra cosa, es Dios con su mano levantada detrás de nosotros. Cada cosa que puedo pensar que ha sucedido en mi vida es Dios con su mano levantada. Él es el que me abre las puertas, Él es el que me dirige. No es un asunto de lo que yo he logrado, yo he predicado, yo he ido, gente se ha convertido. No, es Dios con su mano levantada haciendo que las cosas sucedan en mi vida. Nosotros empezamos a hablar la vez anterior acerca de este personaje, Elías. Y decíamos de Elías que la grandeza de Elías es que Elías tenía 4 características según el pasaje que vimos. Dijimos que Elías tenía propósito, dijimos que Elías tenía carácter, dijimos que Elías tenía obediencia, dijimos que Elías tenía autoridad espiritual. Pero lo más grande de Elías, lo más grande, lo que hizo grande al profeta Elías, no fue Elías, fue el Dios de Elías. Y el Dios de Elías, te tengo noticias, es el mismo Dios tuyo. Y si Elías llegó a hacer lo que hizo, siendo un hombre con limitaciones y con debilidades, como nos dice Santiago, significa que si tenemos al mismo Dios de Elías, somos llamados también a hacer grandes cosas para Dios. ¿Qué características tenía el Dios de Elías? Vamos a 1 de Reyes 17, 1 al 7. 1 de Reyes 17, 1 al 7. Y en 1 de Reyes 17, 1 al 7 vamos a encontrar 4 características de Dios. Hay más características de Dios en estos 7 versículos. La vez anterior me quedé solo en el versículo 1 y sacamos toda esa riqueza acerca de Elías. Hoy vamos a ver los 7 versículos y ahí veo 4 características del Dios de Elías, de tu Dios. Primero de Reyes 17, 1 al 7 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.
4 características de Dios en este pasaje, 4 características de por qué Elías llegó a ser el hombre que llegó a ser, por su Dios. La primera característica que veo de Elías, del Dios de Elías, está en este versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que veo del Dios de Elías con relación a Elías es la proximidad del Dios de Elías. El Dios de Elías era un Dios próximo, cercano, estaba siempre con Elías. Noten lo que dice ahí: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No solo tenía que ver con esa autoridad de la que yo hablé la vez anterior, sino el hecho de la seguridad de Elías, de que Dios siempre estaba con él. No importa dónde fuera, Dios estaba con él. Es la confianza que yo tengo de que mi Dios es un Dios cercano a mí. Siempre está conmigo, siempre está cerca mío. ¿Sabes que es una de las cosas? No solo la presencia. Dice: vino a él palabra de Jehová. Es que yo no solo tengo la cercanía de la presencia de Dios, tengo la cercanía de la palabra de Dios, no solo a través de la Biblia. Es el hecho de que Dios siempre está mostrando su voluntad en mi vida. Dios dijo, oye lo que Dios dijo: sobre ti fijaré mis ojos, te mostraré el camino que debes andar. Es mi confianza en Dios, de que Él está cerca mío, y cada cosa que pasa en mi vida, las buenas y las malas, son permitidas por Dios y tiene propósitos en mi vida porque Él está conmigo, y es lo que me permite seguir adelante. ¿Te ha tocado días en que no quieres levantarte? Hay días en que dices: ¿para qué me voy a levantar? Hay días en que no le encuentras propósito a lo que está sucediendo en tu vida, y lo único que me sostiene para seguir adelante es saber que Dios está conmigo y que me prometió que no me iba a soltar, que Él siempre iba a estar conmigo y que iba a tener una palabra. La palabra de Dios no tiene que ver con la Biblia. Quiero hacerles una aclaración aquí de interpretación bíblica. Cuando veas en la Biblia que en la Biblia habla de la palabra de Dios, no está hablando de la Biblia. La Biblia no se refiere a sí misma como la palabra de Dios. Cuando la Biblia quiere referirse a sí misma, va a decir las escrituras o la escritura. Porque cuando en la Biblia dice la palabra de Dios, está hablando de la voluntad expresada por Dios. La palabra de Dios en la Biblia, la voluntad expresada por Dios. He oído montones de veces la interpretación de ese pasaje de Isaías de la palabra de Dios sale y hace para lo que fue enviada. Sí, hermano, cuando la Biblia es predicada. No, Isaías no está hablando de la Biblia. Y cuando Isaías dice cuando la palabra sale de la boca de Dios, es cuando Dios dice que algo va a suceder. Va a suceder, y no hay poder en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra que detenga lo que ya Dios dijo que va a suceder en tu vida. Es la palabra declarada por Dios, y esa es mi confianza. Tengo un Dios que está conmigo y declara su palabra. Yo siempre aclaro cuando digo esto, este es el principio. Si Dios dice que, si por ejemplo los médicos te dicen: mire, su abuelita, recomendamos que se venga a despedir de ella, tal vez no pase esta semana. Y Dios dice: tu abuelita va a estar con ustedes los próximos 20 años. La palabra de quién permanece, ¿la del médico o la de Dios? La de Dios. Y si el banco te dice: mire, ¿sabe qué? Va a perder la casa, es que no hay manera de hacer un arreglo de pago, así que vaya buscando dónde vivir, porque en un mes ya usted no va a poder vivir ahí. Y Dios dice: esa casa ahí van a crecer tus nietos. La palabra de quién permanece, la del banco o la de Dios. La de Dios. Y si en el trabajo te dicen, en otro trabajo, no en la universidad, pero te dicen: ¿sabe qué? Vienen unos despidos, usted va a tener que salir ya, en un mes usted ya no va a trabajar acá. Y Dios dice: ¿sabes qué? Vas a trabajar ahí los próximos 40 años. La palabra de quién permanece, la de tus jefes o la de Dios. La de Dios. Pero si los médicos te dicen: su abuelita es un roble, hombre, ustedes la van a tener por años. Y Dios dice: esta semana la quiero en mi presencia. ¿La palabra de quién permanece? ¿La de los médicos o la de Dios? Y si el banco te dice: no, tranquilo, su casa va a seguir siendo suya y vamos a hacer un arreglo de pago, yo me compro, tranquilo, va a seguir viviendo ahí. Y Dios dice: la vas a perder este mes. ¿La palabra de quién permanece? ¿La del banco o la de Dios? Y si en el trabajo te dicen: estamos contentos con su trabajo, vemos un futuro de usted aquí con nosotros por las próximas décadas. Y Dios dice: te quedas sin trabajo este mes. ¿La palabra de quién permanece? ¿La de los hombres o la de Dios?
Cuando yo acepto que Dios está conmigo y su palabra está conmigo, es mi seguridad de que esa cercanía de Dios siempre será para mi bien, lo cual no significa que no voy a llorar y no voy a sufrir en ciertos momentos en mi vida. Significa que Dios va delante mío, Él está con su mano levantada y no importa lo que pase, mi confianza está en que Dios está conmigo, su presencia y su palabra están conmigo. Pero no solo me habla de la proximidad de Dios, y de paso voy a hacer un paréntesis aquí para sacar un principio también. Cuando yo pienso en la proximidad de Dios, es un Dios que se ha acercado a mí. Dios siempre está buscando al ser humano. Es lindo, siempre Dios está buscando al ser humano. Cuando pienso en Jesús, Jesús buscó a la mujer samaritana, Jesús buscó a Zaqueo. Jesús siempre busca, Él es el que se acerca. Yo no me acerqué a Dios, Dios se acercó a mí y Él me acercó a Él. A tal punto que Él decidió vivir entre nosotros y experimentar lo que la gente experimentaba. Uno de los problemas que yo veo de nosotros como cristianos es que nos hemos metido en una burbuja evangélica y, usando terminología de un filósofo mexicano, lo hacemos para no juntarnos con esa chusma. Y entonces de un momento a otro vamos a la iglesia y nuestros amigos son los de la iglesia, y estamos trabajando en la universidad evangélica y nuestros amigos son evangélicos, y las fiestas de nuestros hijos con solo niños cristianos, porque no queremos, para un momento. Jesús nos mandó a estar en el mundo, no ser del mundo, pero estar en el mundo. Si hay algo que tengo que aprender de la proximidad de Dios, es que Dios también me mandó a estar cerca de los demás, porque yo no puedo impactar a los demás viéndolos desde lejos, desde la burbuja de la santidad cristiana. No, en la realidad de la gente, y tengo que relacionarme con la familia, con los compañeros, con los vecinos, con gente aún que no comparte conmigo mis principios y mis valores. Es ahí donde Dios quiere que estemos. Prediqué en una iglesia en Estados Unidos cuando vivía allá, una iglesia en Charlotte, una iglesia de esas gigantescas. No prediqué en la iglesia gigantesca, prediqué en el grupo hispano que se reunió en aula de escuela dominical, pero la iglesia era gigantesca, de esas iglesias con ascensores y todo el asunto. Pero el asunto es que era la conferencia misionera. Yo le prediqué a los hispanos, era un grupo bonito, habían tal vez ya el grupo era de más de 100, pastoreados por un brasileño, por cierto, que hablaba portuñol, pero me escapé en un momento en la mañana que yo no tenía que predicar. Yo quería oír, generalmente yo hacía eso cuando tenía que ir a iglesias así, yo también quería recibir palabras, así que me fui a la iglesia gringa para escuchar al predicador ya internacional que tenía en la conferencia misionera de los norteamericanos. Era un hermano misionero que tenía más de 30 años viviendo en Ecuador, más de 30 años viviendo en Ecuador, y dio una predicación lindísima acerca de la necesidad de la gente de llevar el evangelio, una predicación así de que yo estuve a punto de volverme a entregar para servirle al Señor. Fue impresionante la predicación. Al almuerzo nos invitaron a almorzar a los predicadores, tanto al de la iglesia gringa como al de la iglesia hispana. Los pastores nos llevaron a comer a un restaurante muy, muy bonito, así que aproveché para acercarme donde este hermano, que misionero más de 30 años en Ecuador, con una experiencia tremenda, y me le acerqué y le dije: buenos días, hermano, sí, en buen español, buenos días, hermano, ¿cómo está? Y se me volvió con cara de confundido y me dice: excuse me, I don't speak Spanish. Más de 30 años en Ecuador y ni siquiera me podía contestar un saludo de hola. No pude hablar con él en español, no hablaba nada de español, y yo dije: ¿dónde ha estado en Ecuador 30 años? Y él vio mi cara de confundido y entonces trató de justificarse y me dijo: es que el ministerio que yo hago es administrativo, entonces estoy en las oficinas de la organización con la que yo trabajo. Y yo: pero vive en Ecuador, mínimo tiene que salir a comprar leche a la esquina. Más de 30 años en Ecuador. Y ni siquiera podía hablar y saludar en el idioma. Y lo acabo de oír hablando de la necesidad de la gente y de llevarle el evangelio a la gente. Hermano, no tiene sentido un evangelio que escondemos porque queremos vivir lejos del mundo. La universidad evangélica tiene un papel no solo en El Salvador, tiene un papel en el mundo, pero no lo puede hacer desde la altura de la universidad. Es bajando donde está la gente, relacionándose con la gente, para vivir con ellos, para entender esa realidad. Porque si Dios lo ha hecho conmigo,
Dios espera que yo lo haga con los demás. Proximidad es la primera característica de Dios y la que Él espera de mí. La segunda característica que yo encuentro en el pasaje, y volveré porque perdí aquí el monitor, es que además de la proximidad, la segunda característica que tengo del Dios de Elías es que es un Dios protector. Un Dios protector porque veo un Dios que protege a Elías. Mi Dios es un Dios protector. Él dijo, tú me perteneces, yo te voy a proteger. Miren lo que dice el pasaje. El pasaje dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora, lo interesante del pasaje es que dice, vino palabra de Jehová diciendo, ¿cómo le dice? Apártate de aquí. Y le dice, vuélvete, escóndete. Y yo digo, ¿qué clase de Dios protector? Es uno que le dice a Elías. Elías está ahí y le dice, Dios, quieren matarme. Huye, Elías, porque si no te matan. ¿Qué clase de Dios protector le dice a Elías? Elías, escóndete. Y Dios no tenía la capacidad de decir, tranquilo, Elías, voy a mandar 15,000 ángeles que te van a proteger. El que te toque yo lo mato. Oh, ese es el Dios protector que yo quiero. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Elías? Huye, escóndete, sálvate, Elías, porque si no te matan. ¿Qué clase de Dios protector? Óiganme, voy a guardar un momento de silencio para decir lo que voy a decir ahorita. La seguridad del cristiano está en la obediencia. Te lo repito, la seguridad del cristiano está en la obediencia. Si Dios le decía a Elías, Elías, te paras y enfrentas, Elías se paraba y enfrentaba. Pero Dios le dijo, no quiero que enfrentes, no es el tiempo. Quiero llevarte a un lugar donde necesitas un tiempo donde yo quiero tratar contigo. No es el tiempo de pelear, Elías, retírate, no es el tiempo de pelear. Si Elías desobedecía, no estaba bajo la protección de Dios. La seguridad de Elías estaba en la obediencia a lo que Dios le dijera. Es más, te voy a decir algo que sí creo, porque lo he vivido personalmente y lo he visto en otros, pero lo he vivido personalmente. Hay cristianos que están desgastados, están cansados en su vida cristiana, porque se han metido a pelear batallas a las que Dios no lo llamó a pelear. No pelees batallas que Dios no te ha pedido que pelees. Si Dios te dice, mantente firme y confronta a tus compañeros, mantente firme y confronta a tus compañeros. Pero si Dios no te lo ha dicho, ¿para qué te metes a pelear con los demás? Muchos de los desgastes que tenemos son por no escuchar cuando Dios me dice, escóndete, todavía no es el tiempo. Hace 2 años tuve una situación personal donde hasta la fecha yo sigo sosteniendo en paz delante de Dios de que yo tenía la razón. Yo tenía la razón. Vamos, siempre tenemos la razón, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo estoy seguro que yo tenía la razón. Y si yo hubiera peleado, yo ganaba el pleito. Y estoy hablando de una institución cristiana y todo lo que ustedes quieran, si era una institución cristiana. Y yo sentí una situación que estaba afectando mi vida, ya rayaba en lo que era persecución laboral, acoso laboral, y yo tenía todo el derecho, inclusive mi abogado, yo consulté a mi abogado y mi abogado se frotaba las manos y me dijo, vamos a juicio, se lo ganamos. Él ya tenía todos los números hechos, lo que iba a ganar él. Pero en el fondo, en mi corazón, llegué a la convicción que aunque yo tenía la razón, no iba a pelear. Eso implicó que yo tuve que dejar, yo fui el que dejó la institución. Y tuve gente que me dijo, Gustavo, porque entonces te van a juzgar. Gustavo, porque, hombre, pensábamos que tenías más valor, que ibas a confrontar. Necesitábamos que vos levantaras la voz por los demás. Porque no voy a pelear batallas que Dios no me ha pedido que pelee. Y yo tengo que tener la convicción. Y si ha habido batallas que he tenido que pelear porque estoy convencido que Dios me dijo, te plantas y confrontas. Y cuando Dios me dice que haga eso, lo hago. Pero cuando Dios no me lo dice, no peleo. Me voy para el arroyo de Querit. Tal vez en este momento te has desgastado peleando por batallas que Dios no te mandó a pelear. Has perdido. Y dices, fue en el nombre del Señor. No fue en el nombre de Dios. Si Dios te manda a pelear, pelea. Pero ahorita necesito llevarte a un lugar aparte, un lugar donde yo voy a
alimentarte, donde yo voy a fortalecerte, donde yo te voy a enseñar cosas para que cuando salgas de ahí, salgas preparado para hacer lo que yo quiero que hagas. Y entonces llego a la conclusión: la seguridad del cristiano está en la obediencia. No solo tengo aquí a un Dios protector, porque creo que Dios protege de muchas maneras. Lo otro que yo encuentro en el pasaje es que además de que es un Dios protector, el Dios de Elías es un Dios proveedor. Y eso está obvio en el pasaje, es tal vez lo más obvio del pasaje. Como Dios le dice a Elías y le dice al inicio: beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, porque fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y no solo eso, le dice que le va a mandar los cuervos, inclusive usando un animal que era inmundo para los judíos. Dios usa los medios que Él quiere para proveer para la vida mía. Dice el pasaje: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Miren, hermanos, a mí me hubiera encantado, este es uno de los milagros que a mí me hubiera gustado ver. Hay milagros, yo no sé ustedes, hay milagros en la Biblia que a mí me hubiera gustado ver. Vamos, ver a Jesús multiplicando los panes y los peces. Uy, a mí me hubiera gustado eso de ver a Jesús que agarraba un pan, lo partía y lo entregaba, y ya había un pan entero en su mano, lo partía y daba, y más pan, y seguían saliendo panes. A mí me hubiera encantado ver ese milagro. Jesús caminando sobre las aguas, debe haber sido impresionante. Estar cuando Jesús dice: Lázaro, ven fuera, y ver que Lázaro sale caminando. Hermanos, hay milagros que a mí me hubiera encantado ver. Esta es una de las cosas que me hubiera encantado ver. Ustedes saben lo que es Elías llegando. Elías viene cansado, Elías viene hasta un poco temeroso, la situación está tensa. Elías llega al lugar que Dios le dijo: ahí yo te voy a proveer, y él va en obediencia confiando en un Dios proveedor. Mi Dios es un Dios proveedor, y llega ahí, y entonces de un momento a otro Elías dice: tengo hambre, ¿qué hora para la cena? Y en eso empieza a haber cuervos que empiezan a bajar y le tiran carne y le tiran pan. Y él tuvo carne y pan para comer, y el agua fresca del arroyo. Y a la mañana siguiente se levantó y dijo: ay, ¿qué tendré que hacer para el desayuno? Pero había carne y pan y el agua refrescante del arroyo. Y al almuerzo, tranquilo, ahí había carne y pan y el agua refrescante del arroyo. Y para la cena, pues carne y pan y el agua refrescante del arroyo. ¿Y qué será el menú de mañana? Pues carne y pan y el agua refrescante del arroyo. ¿Y qué habrá para la cena? Pues carne y pan y el agua refrescante del arroyo. Y una semana después, carne y pan y el agua refrescante del arroyo. Se acabó, se secó el arroyo. ¿Qué clase de Dios me dijo: yo te voy a dar pan, carne y el agua refrescante del arroyo? Y de un momento a otro el arroyo está seco. ¿Y el agua refrescante del arroyo? ¿Qué pasó con el agua refrescante? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado que te metes en algo convencido: es la voluntad de Dios. Todo se abrió, las puertas se fueron abriendo y era la voluntad de Dios, y de un momento a otro todo se te viene abajo y dices: pero Dios, ¿qué pasó? Te metiste a comprar una casa y la lograste comprar, dijiste: gloria, te invitaste a los hermanos, hubo culto de castoria de la casa, porque la casa es para el Señor, y al fin tienes tu casita. Y fue un milagro, realmente fue un milagro de Dios. Y unos meses después te despiden y te quedas en las entradas y pierdes la casa, y tú dices: ¿y entonces para qué me la dio Dios? Y el agua refrescante del arroyo. ¿Por qué Dios me da cosas y a veces me las quita? ¿Dónde queda el Dios proveedor? Él dijo: yo te voy a proveer, Elías. Y le quitó lo más básico, porque él podía vivir sin pan y carne, pero no podía vivir sin agua. Y se lo quita. ¿Qué clase de Dios proveedor? Hay algo que a veces no entendemos cuando leemos esta etapa de Elías. Es que la etapa donde Dios está formando a Elías. Dios quiere formar a Elías, enseñarle cosas para que él aprenda a confiar en Dios, no a confiar en las cosas que Dios le da. Su confianza tenía que estar en Dios, no en lo que Dios le da. Escúchame bien, tu confianza no está en lo que Dios te ha dado. Tu confianza está en el Dios que te lo dio, que también tiene toda la autoridad para quitártelo. Pero seguirás confiando en Dios. Y Dios te proveerá de una u otra manera si tu confianza está en Él, no en las cosas que Él te da. Vuelvo a historias que me pasaron. ¿Alguna vez ustedes se han peleado con Dios? Pero peleado así, de tener una discusión a puerta cerrada con Dios,
y decirle 4 verdades a Dios. Cuando vivía allá en los estados, mi ministerio, yo no tenía un salario. Yo vivía de lo que me dieran de ofrendas. Era de lo que yo vivía, de las ofrendas que me dieran en las iglesias. Pero yo he tenido una regla a través de toda mi vida en el ministerio, es nunca voy a cobrar por predicar. Si me dan una ofrenda, bien. Si no me la dan, también. De gracia he recibido, de gracia doy. Allá, si usted me dice, yo conozco predicadores que si no les depositan X cantidad, el Señor tienen y no soy yo el de ellos. En mi caso, tengo la convicción, nunca, si me llaman por teléfono, nunca digo, sí, pero cuesta tanto para que yo vaya a predicar a su iglesia. Ahora, yo siempre aclaraba, es que siempre, lastimosamente, ¿cómo hemos cambiado los evangélicos? Antes esas preguntas no se hacían. Ahora la pregunta de rigor es, me llamaba, por ejemplo, un pastor que me oyó predicar en algún lugar, no me conocía personalmente, le daba mi número y me decía, hermano, lo oí predicar en tal lugar, me gustaría que viniera a mi iglesia a esas charlas. La primer pregunta que me iban a hacer es, ¿cuánto cobra? Porque ahora la regla es que se cobra. Un músico no va a cantar en un concierto cristiano si no hay unos cuantos miles de dólares depositados primero en una cuenta bancaria. Ya hemos condicionado todo el servicio del reino a que primero me pagan y después voy y ministro. No lo veo así en la Biblia. Que conste, y defiendo el principio de que el obrero es digno de su salario. Y defiendo el principio de que no hay que poner el bozal al rey que trilla. Hay que dar y bendecir a los siervos de Dios. Pero una cosa es dar y bendecir y otra cosa es condicionar el ministerio a si me dan ofrenda o no me dan ofrenda. Yo dije, Dios, yo no quiero caer en eso. Y me he cuidado mucho a lo largo de mi vida. Excepto aquí que me dijeron y yo condicioné que me tenían que dar. No, nunca lo he hecho. Ni quiero hacerlo, pero dependo de ofrendas. Hasta la fecha dependo de ofrendas. Yo no tengo un salario mensual. Sigo viviendo de lo que Dios me provee cada mes. Pues en ese tiempo, cuando me llamaban, yo daba siempre la explicación. Ya yo tenía un discurso, casi que lo tenía ahí escrito para leerlo. Hermano, yo no cobro. Si quieren, ustedes cúbranme transporte, comida, dormida. Y si tienen a bien darme una ofrenda, es bien recibida. Con eso sostengo a mi familia y sostengo el ministerio. Y las iglesias en términos generales fueron muy dadivosas, ellos me cubrían todo y a veces me dieron ofrenda, a veces no, y yo quería estar en paz, me dieran o no me dieran ofrenda. La cuestión es que me llama este hermano, porque la segunda pregunta típica que me iban a hacer es, ¿y tenemos que hospedarlo en un hotel? Porque ahora si no es hotel y 5 estrellas, no voy a predicar. Y yo digo, Dios mío, si Jesús hubiera puesto esa condición, ni siquiera hubiera nacido en el pesebre. No, hermano, si es un hotel bien, pero si es una casa de una familia de la iglesia. Y me llama un hermano de una iglesia, nunca había ido ahí, era una iglesia a 10 horas de mi casa. Generalmente cuando ya 10 horas yo tomaba un avión y me iba, no recuerdo, a estas alturas no recuerdo por qué lo hice por tierra. Yo me fui con mi carro manejando esas 10 horas, me llama el hermano, me hizo la pregunta de rigor, ¿cuánto cobra? De la respuesta, lo tenemos que hospedar en un hotel, no hermano, donde ustedes quieran. Bueno, fechas, todo, me voy. Yo sabía que en esos viajes yo digo que yo siempre iba ya con complejo de limón. Porque yo sabía que iba a que me exprimieran, y yo feliz de la vida, porque a eso iba. Yo sabía el horario que me iban a tener. Y fue así en esa iglesia, rico, lo disfrutaba. Yo llegué allá 10 horas manejando, llegué más o menos el viernes como a las 6 de la tarde, ya el viernes estaba dando 2 horas de taller, el viernes en la noche, dormí en la casa, me hospedaron con unos muchachos que me asignaron una de las camas de su habitación, era una sola habitación donde dormían todos, uno de ellos se acomodó en otro lado, yo dormí en una de las camas, y ahí estuve los 3 días, y el sábado di un taller toda la mañana y la tarde, después estuve predicando. Domingo en la mañana di escuela dominical, prediqué, pasé toda la tarde dando consejerías porque no tenían pastor y me dijeron algunos hermanos que quieren hablar con usted. En la noche volví a predicar, yo el domingo terminé muerto. Llegué a la habitación donde me estaban hospedando con los muchachos, yo caí en la cama y dormí. A la mañana siguiente, que generalmente cuando llegan y ya arreglan cuentas con uno, bueno, me tenían que dar los gastos del viaje y si había una ofrenda, ¿ok? Ya estoy a punto de salir cuando me entra una llamada del hermano, el líder de la iglesia, y me dice, hermano Gustavo, no se ha ido, ¿verdad? No, todavía estoy acá. Espérese, hermano, espérese, voy para allá. Para el carro, yo estoy ya con todas mis cosas en mi carro, él para el carro acá, se baja del carro, se me acerca y me dice, hermano, gracias.
Ha sido un fin de semana de mucha, mucha bendición. De verdad, a nombre de la iglesia, muchas gracias. Me dio la mano, se subió en el carro y se fue. Y yo me quedé con la mano y el agua refrescante. Ahora les voy a decir que ese tiempo era de los peores momentos económicamente hablando que yo estaba atravesando. Realmente. No habíamos tenido muchas entradas, la situación de dinero no estaba para nada bien con la familia. Y yo lo primero que pensé fue, primero me enojé conmigo mismo. ¡Tonto! ¿Por qué no le dijiste nada? Ok, no hay ofrenda, no hay ofrenda. Yo no vine por la ofrenda. Sí la necesitaba, pero si no hay, no hay. Pero ¿y la gasolina? ¿Y las comidas de camino? ¿Sabe usted cuánto gasté en gasolina en 10 horas de manejada y me faltaban 10 horas de regreso con un agravante? Yo no sabía si me iba a alcanzar lo que tenía en la tarjeta de débito, si me iba a alcanzar para poder ponerle gasolina y llegar a la casa. No sabía ni siquiera si tenía suficiente dinero para el regreso. Y la comida que gasté para venir y la comida para volver no me cubrieron ni los gastos del viaje. Y ya me subí al carro enojado conmigo, pero ahí fue donde empecé a cambiar mi actitud, porque ahí sí me enojé con Dios. Hermanos, me enojé con Dios, con pocas veces he estado enojado con Dios. Y le empecé a reclamar a Dios: Dios, ¿qué pasa? Te estoy sirviendo y ni siquiera los gastos del viaje ahora los tenemos que cubrir nosotros de un dinero que no tenemos. Y ahí cometí, hermanos, uno de los más grandes errores que he cometido en mi vida. No pelear con Dios. Hey, pelea con Dios cuando quieras. Igual vas a perder. Dios nunca va a perder un pleito. Pelea con Él todas las veces que quieras. Mi error no fue pelear con Dios. Mi error fue pelear con Dios dentro de un carro en 10 horas de manejada, donde ni siquiera tenía derecho a decir, ok, voy a darme una dormidita para olvidarme del asunto. Fueron 10 horas de manejada donde Dios empezó a golpearme. ¿Alguna vez Dios te ha golpeado? Dios empezó a golpearme. Porque yo estaba tan enojado, porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y Dios, no es justo, te estoy sirviendo y me haces pasar estos momentos de necesidad. ¿Y con qué cara llego yo a la casa? No solo no llevo la plata, sino que ahora el viaje salió cortesía de la familia Soto. Dios, no es justo. Y empezó Dios a golpearme y a traerme cosas a la memoria. Me empezaron a llegar versículos de la Biblia a mi mente, versículos acerca de la fidelidad de Dios, cantos que yo había cantado tantas veces de cómo Dios era fiel. Y empezó a tocarme Dios. Hey, ¿querés pelear con Dios? Dios da golpes bajos, Dios da golpes bajos. Dios no pelea limpio cuando pelea, porque Dios me dio golpes bajos en ese viaje. ¿Saben lo que me pasó? Y no les estoy exagerando. Me vinieron a la mente predicaciones que yo había dado. Ajá, muy bonito, retando a los hermanos a confiar en Dios. Y cuando te toca a ti, ¿dónde estás? Hermanos, fue golpe tras golpe tras golpe. Y Dios me empezó a recordar: ¿cuántas veces has estado en necesidad y yo he provisto? ¿Cuántas veces he hecho milagros en tu vida? ¿Cuántas veces te he dado más de lo que necesitabas y me estás reclamando ahora porque no te dieron los gastos del viaje? Mira, yo llegué, después de eso, yo llegué mansito a mi casa. Mansito a mi casa. Pero cuando ya yo iba llegando, me asaltó una pregunta. Y yo dije: ¿y si te vuelven a invitar? Y le soy honesto, le dije: Dios, si un día me vuelven a invitar, yo no solo quiero decirles que sí, yo quiero decirles que sí, sonriendo. Sí, me vuelven a invitar. Sí, me vuelven a invitar. Y me volvieron a invitar. Un año, exactamente un año después, mismo hermano me vuelve a llamar y me dice: hermano, ¿tiene libre tal fin de semana? Y me acordé, así ese flashback. Y dije: prometí que lo iba a hacer sonriendo, voy a sonreír. Sí, hermano, tengo libre ese fin de semana. Hermano, ¿podría venir? Por supuesto que sí. Mi hermano, uno de mis hermanos, estaba de visita, se quedó unos meses con nosotros, quería practicar inglés, entonces se quedó con nosotros en la casa. Y yo lo que pensé fue: ahora ya no solo son mis gastos, sino también los de mi hermano, ni modo, vamos para allá. 10 horas manejando y sabiendo a lo que iba, y mi hermano se fue conmigo. Nunca reclamé esa situación. Nunca le dije nada a los hermanos de esa iglesia ni a ninguna otra iglesia. Pero cuando llegamos ahí, y el beneficiado fue mi querido hermano, nos hospedaron en un hotel, de los mejores hoteles donde me han hospedado. No me metieron en un cuarto con unos muchachos, nos hospedaron. Y mi hermano feliz de la vida, claro, él recibió los beneficios.
Y al final del evento, el domingo en la noche, se acercó el mismo hermano que un año antes solo me dio la mano y se fue. Y me dijo, hermano, y venía con 2 sobres. Y me dijo, esto es para los gastos del viaje suyo y de su hermano. Y iba mucho más de lo que tenía yo que gastar en gasolina y en comida. Y agarró esos sobres y me dijo, hermano, y esto es de parte de la iglesia. Agradecidos por la bendición que nos ha dado. Y les voy a decir algo, no les voy a decir el monto, pero probablemente la ofrenda más grande que me han dado en mi vida. ¿En quién confías? Porque fue lo que Dios me estuvo confrontando todo el camino a la casa. ¿En quién confías? ¿En las iglesias que te dan la ofrenda o en mí? ¿En quién confías? ¿En los hermanos o en mí? Y si a mí me da la gana sacar el dinero que necesitas de debajo del árbol que está en el patio de tu casa, no lo puedo hacer. ¿En quién confías, Elías? ¿Confías en los cuervos o confías en mí? ¿Confías en el arroyo o confías en mí? ¿Confías en la carne que te mando, en el pan que te mando, en el agua que te mando, o confías en mí? ¿En quién confías, Elías? ¿En quién confías? Porque nos acostumbramos a confiar en lo que Dios nos da y nos olvidamos que nuestra confianza es en el Dios que nos da las cosas, y que cuando decide quitárnoslas, Él sigue siendo Dios y sigue siendo mi Dios, y mi fe no tiene que cambiar en las buenas y en las malas, porque mi Dios no cambia y yo seguiré confiando en Él, un Dios proveedor. Pero no solo esto, sino que finalmente, además de que es un Dios próximo, ven por qué puse próximo y no cercano, para que fuera con P y sonara bonito con todas las otras. Próximo, protector, proveedor, pero también el Dios de Elías es un Dios, voy a saltar esto, es un Dios prodigioso. Un Dios que hace prodigios, un Dios que hace maravillas, un Dios que sigue moviéndose en el mundo y haciendo sus cosas. ¿Qué tipo de Dios tienes? Te voy a decir que yo crecí en una iglesia muy conservadora, de una línea muy conservadora, histórica, de una línea no pentecostal. Yo crecí, mi niñez era algo así como, uy, ahí vienen los pentecostales, aléjese. Era un pleito entre pentecostales y no pentecostales, gracias a Dios, etapa superada. Pero el asunto es que en aquellos tiempos casi que me enseñaron en la práctica, Dios ya no hace milagros. Dios ya no hace milagros. Ahora, yo no cambio la iglesia donde yo crecí. Es una iglesia de la cual yo aprendí toda mi base bíblica, mi base teológica. No cambio la formación que yo tuve cristiana, pero sí reconozco que una de las cosas que me enseñaron equivocadas es esa idea de que Dios ya, es como que Dios ya está en el cielo y ya no hace nada más. Ya, los tiempos de los milagros se terminó con los tiempos de Jesús y los apóstoles. Dios ya no hace más milagros. Ahora sí te voy a decir algo, yo tengo la convicción que Dios sigue haciendo milagros. Voy a decir esto con respeto, voy a decirlo con respeto, pero lo voy a decir en todo caso. En lo que yo no creo en el Dios milagrero. Venga, noche de milagros. Hoy están en oferta por su ofrenda, 2 milagros por el precio de 1. No, para un momento. El Dios de la Biblia no cobra por los milagros que hace. Yo no tengo que darle nada a Dios para que Dios me haga un milagro. Dios hace los milagros por gracia. Y mi fe no depende de que Dios haga el milagro o no haga el milagro. Porque mi fe está en Dios, no en lo que Dios haga. Mi fe está en Dios. Pero cuando a mí me dicen, hay que dar si usted da esta ofrenda, Dios va a darle la bendición. No, eso es antibíblico, eso no viene de Dios. Yo no le doy a Dios para que Dios me dé. Yo le doy a Dios porque Dios me ha dado, Él me ha bendecido, que yo le quiero dar a Dios, que es diferente. Y Dios, que es un Dios especial, sigue haciendo obras y milagros hoy en día. ¿Crees en un Dios milagroso? Yo creo en un Dios que hace milagros. Soy testigo de los milagros de Dios. Yo sé lo que es que mi mamá me llamara, pastoreando yo en Panamá, y me llamara y me dijera, Gustavo, le tengo malas noticias. Me descubrieron un tumor maligno que está creciendo en la base del cerebro, cerca de lo que se llama la silla turca, que está cerca de la glándula del crecimiento. Y ahí mi mamá empezó a tener, si ya tenía la radiografía, la tenían que operar con muy pocas probabilidades de éxito porque el tumor era grande. Ya había carcomido el hueso y había tocado ciertas cosas. Dicen, estoy en una universidad, habrá alguien estudiando medicina o ya médico, pero dicen que las personas, por estar cerca de esa glándula que controla el crecimiento, le crecen manos o le crece un poco
el mentón, o le crecen los pies. Les cuento algo, mi mamá, sus pies crecieron, mi mamá terminó viviendo con un número más de lo que siempre fue su número de calzado, a raíz del tumor que tenía, y empezamos a orar, creyéndole a Dios. Dios no solo tienes el poder de hacer el milagro, tú tienes también la voluntad de hacer milagros, y le creímos a Dios. Y me acuerdo cuando mi mamá me llamó para decirme, quiero contarte, fui donde la doctora, le hicieron el TAC, lista nada más para la operación, vuelve donde la doctora tiene todos sus últimos exámenes ahí, los de las radiografías previas con el tumor, pero tiene los últimos antes de la operación, y la doctora le dice, doña Rosita, es que no sé cómo explicar, es que no puedo explicar qué fue lo que pasó. Y mi mamá le dijo, no está el tumor. Y la doctora le dijo, no solo no está el tumor, es que el hueso está completamente sano. Y me dirás, gloria a Dios. Sí, pero igual la vi enfermar de un cáncer en el pecho. Y no hubo milagro directo de Dios. Tuvo que ir a la quimioterapia y la radioterapia. Y tuvieron que hacerle la operación y quitarle sus partes. Pero igual se sanó, porque Dios hace el milagro, sea directo o usando los medios que Él quiera. Y también eso fue un milagro de Dios. Pero también sé lo que es que mi mamá ya me llamó para decirme que muchos años después tenía un cáncer en el cerebro. Y oramos de la misma manera, creyendo en Dios y confiando. Dios, ya has hecho el milagro antes, te creemos, Señor. Pero esa vez Dios dijo, este es el tiempo y la quiero conmigo. Y murió de ese cáncer. ¿Dónde estuvo Dios? En el mismo lugar donde estuvo en los 2 milagros anteriores, porque ahí hizo el milagro más grande que Dios puede hacer. Le dio un cuerpo nuevo y ahora ya no tiene dolor alguno. Y es el milagro más grande que cualquier ser humano puede esperar. Mi Dios sigue haciendo prodigios. Mi Dios sigue haciendo cosas milagrosas. Mi Dios, el Dios de Elías, es un Dios que es próximo, protector, proveedor y prodigioso. Porque Dios sí le iba a quitar el agua del arroyo. Se secó el arroyo. ¿Dónde está el Dios milagroso? Porque de ahí Dios lo sacaría para ver cómo una viuda que estaba a punto de morirse se iba a multiplicar el aceite y la harina. Iba a seguir comiendo y comiendo de una mujer que ni siquiera era judía. Dios lo sacó de ahí para ver cómo moría ese niño de la viuda y cómo Dios iba a usar a Elías para que resucitara. Dios lo sacó de ahí para que a una sola palabra de él bajara fuego del cielo y consumiera un altar. Dios lo sacó de ahí para que Elías viera cómo a una sola palabra de él iba a volver a llover sobre Israel. Ese es el Dios tuyo. ¿Por qué ese es el Dios de Elías? Entonces, ¿por qué andas arrastrando los pies? ¿Por qué andas sintiendo como que la vida no tiene sentido? ¿Por qué sigues mendigando las bendiciones en la tierra cuando tu Dios tiene estas 4 características? Porque es el mismo Dios de Elías. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana vuelvo a la oración inicial. Que esta palabra de la vida de Elías es para todos los que estamos esta mañana acá y los que nos están viendo por internet. Pero Padre, esta mañana acá hay un hijo tuyo, una hija tuya, que está atravesando un momento en su vida donde esta palabra es específica para el momento que está atravesando. Oro por esa persona, Señor. Padre, inclusive puede ser alguien que nos está viendo por internet, puede ser que inclusive nos está viendo hasta dentro de varios meses, pero ese será el momento específico en que tú le estás hablando. Cumple tu palabra en su vida. Tal vez estos días te has sentido solo, te has sentido sola. Tal vez te has sentido triste y no puedes ni siquiera explicar por qué. Quiero recordarte que tu Dios está cerca, es tu Dios próximo, te está abrazando. Tal vez un amigo o una amiga te traicionó. Esperabas de alguien que te falló. Tu Dios nunca te va a fallar, es tu Dios próximo. Puedes aceptar el abrazo de Él. Tal vez en este momento te sientes atacado por alguien, inclusive tal vez alguien cercano a ti, que ha estado hablando de ti, que ha estado chismeando, que te ha estado clavando puñales por la espalda y te duele, y tienes el dolor de lo que estás viviendo. Quiero recordarte que Dios es Dios proveedor, Él tiene cuidado de sus hijos. Solo asegúrate de no pelear las batallas que Dios no te ha mandado a pelear.